El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. En su hospitalización, el Papa Francisco enfrenta una neumonía bilateral y una bronquitis asmática. Francisco afirma, los pobres y extranjeros, entre los primeros invitados a encontrarse con Dios. Jóvenes peregrinos conmemoran en Roma a 6 santas extraordinarias en un inspirador recorrido. El cardenal Parolin afirma, Europa debe redescubrirse a sí misma para afrontar grandes desafíos. El prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, el cardenal José Tolentino de Mendoza, afirma, el arte no es un lujo, sino una necesidad del espíritu. La hermana Rafaela Petrini es nombrada presidenta de la Gobernación del Vaticano. Hermanos gemelos se ordenan sacerdotes en México, una dicha del amor de Dios. El corazón habla al corazón. Nicaragüense huye de la dictadura y se ordena diácono en Costa Rica. Providas critican orden ejecutiva de Trump que amplía acceso a la fecundación in vitro. Un rayo provoca incendio y destruye casa de legionarios de Cristo cerca de Atlanta. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Amigos redescuchas, como cada semana es un gusto saludarles a través de la radio. Tenemos el gusto de servirle Marisol Farril y Roberto Farril junto con Ana Guadalupe Silvestre en la redacción y Miguel Ángel Mejía en la operación técnica. Tenemos muchas noticias, pues sin duda la noticia de la semana pues ha sido el Papa hospitalizado. Así que tenemos información para usted sobre este tema y muchos más. Gracias por estar con nosotros. Empecemos a conocer el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con noticias acerca de la salud y la hospitalización del Papa para informarle que el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó que Francisco padece una neumonía bilateral, además de una bronquitis asmática. La neumonía que sufre el pontífice implica una infección en los pulmones que causa una inflamación de los alvéolos, que pueden llenarse de líquidos o de pus. De este modo, constató que la salud del Papa sigue presentando un cuadro clínico complejo. De este modo, el tratamiento médico aplicado al pontífice ha requerido el uso de antibioterapia con cortisona, lo que ha complicado aún más su recuperación. El vicario del Papa Francisco para la diócesis de Roma, el cardenal Valderas Reina, invitó a los católicos a adorar el Santísimo, que será expuesto en todas las parroquias de la capital italiana a partir de las 6 p.m., para pedir por la recuperación del pontífice. El cardenal Baldassare Reina, encargado de la gestión de la diócesis de Roma en nombre del pontífice, invitó a los católicos a vivir una hora de adoración silenciosa por el Papa Francisco, que lleva 6 días hospitalizado en el Hospital Policlínico Gemelli. En más información, la oficina de prensa de la Santa Sede publicó el texto de la catequesis preparada por el Papa Francisco para el pasado miércoles 19 de febrero, que ya no pudo ser impartida en la audiencia general, que fue suspendida tras el ingreso hospitalario del pontífice debido a su estado de salud. Siguiendo el ciclo de reflexiones pastorales basadas en la infancia de Jesús, el Papa había tomado el relato de la adoración de los magos en Belén y subrayaba que representan a los extranjeros que acuden a rendir homenaje al Hijo de Dios, que ha entrado en la historia con una realeza totalmente nueva. El próximo 8 de marzo se celebrará en Roma una especial peregrinación jubilar, destinada sobre todo a los jóvenes para homenajear a los doctores de la Iglesia y patronas de Europa. El recorrido se realizará por 6 icónicas iglesias romanas ligadas a estas santas mujeres.
En cada una de ellas se leerá una breve biografía y textos relacionados con algún tema de su carisma, en un clima de oración. El Papa Francisco, en otras noticias, sabe bien que las condenas judiciales no solo se cumplen entre rejas, sino sobre todo en el corazón, y es ahí donde él quería entrar el 17 de febrero, cuando tenía previsto reunirse con los míticos estudios cinematográficos en los estudios cinematográficos de Cinecittà, con un grupo de presos de la cárcel de San Vittore en Milán, Italia. Sin embargo, tras su hospitalización en el Policlínico Gemelli de Roma, este evento fue cancelado. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, afirmó que Europa debe redescubrirse a sí misma para poder afrontar los grandes desafíos de la cultura, el comercio o la migración. La autoridad vaticana recordó esta advertencia de San Juan Pablo II, que también ha retomado el Papa Francisco. Europa, redescúbrete a ti misma, sé tú misma. En una entrevista concedida al diario Eco di Bergamo, publicado el 15 de febrero. El purpurado subrayó que el viejo continente sufre una crisis de ideas que le impide afrontar el futuro. Europa tiene en estos momentos buenos anticuerpos para resistir crisis y desafíos. En otras noticias, el prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, el cardenal José Tolentino de Mendoza, ensalzó la figura de los artistas como custodios de las bienaventuranzas, cuya labor ayuda al mundo a no extraviar el horizonte de la esperanza. El artista es aquel o aquella que tiene la tarea de ayudar a la humanidad a no perder la dirección, a no extraviar el horizonte de la esperanza. Así lo explicó el cardenal en la misa que se celebró por el Jubileo de los Artistas, el tercer gran evento de los 36 previstos durante el Año Santo, el año jubilar de 2025, que concluirá el próximo 6 de enero de 2026. El Papa Francisco nombró a la hermana Rafaela Petrini como presidenta de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano y presidenta del Gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano. Así lo anunció la oficina de prensa de la Santa Sede. La hermana Petrini asumirá sus nuevas funciones el 1 de marzo de 2025. Sucede en ambos cargos al cardenal Fernando Verges. La hermana Petrini, quien se ha desempeñado como secretaria general del mismo gobernatorato desde noviembre de 2021, aporta una amplia experiencia académica y administrativa a su nuevo rol. En otras noticias, el cardenal Víctor Manuel Fernández, a quien le apodan el Tucho, y quien es prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y quien autorizó la bendición de parejas homosexuales, bueno, pues se ve que ahora este señor da marcha para atrás porque presentó una aguda crítica a la ideología de género, y esto lo hizo en una conferencia teológica que ocurrió el lunes de la semana en Alemania. Resulta que el cardenal Víctor Manuel Fernández, el Tucho, como le llaman, se dirigió a los académicos de la Escuela de Teología Católica de Colonia sobre la pretensión de omnipotencia de la ideología de género. Hablando a través de un enlace de video en alemán, el cardenal Fernández rechazó la noción de que el género y la identidad corporal pudieran estar sujetos a cambios radicales basados en los deseos individuales y en los reclamos de libertad, pues esto lo dijo ahora, pero antes, formalmente, autorizó la bendición del pecado, al autorizar bendiciones a homosexuales que se quieren casar. Pasadas las 7 de la tarde, la Basílica de San Pedro en el Vaticano suele cerrar sus puertas hasta el día siguiente. Sin embargo, la llamada Noche Blanca, celebrada el domingo 16 de febrero, desafió esta costumbre. Al esconderse el sol y después de que los miles de turistas y peregrinos abandonaran el icónico templo, un grupo de artistas y personalidades del mundo de la cultura pudieron visitar la Basílica de San Pedro y atravesar su Puerta Santa.
En otras noticias, la película animada Carlo Acutis, el influencer de Dios, alista su estreno en el marco de la celebración de la canonización del también llamado ciberapóstol de la Eucaristía. Producida por el Instituto Agustiniano, la película estará disponible desde el domingo 27 de abril de este año en todos los hogares del mundo a través de las plataformas Fanflix en español y Format en inglés. Este mismo domingo, Carlo Acutis será proclamado santo oficialmente en la sede apostólica en el marco del Jubileo de los Adolescentes. Esta semana fue presentado en España el documental Nicaragua levantará, que retrata la persecución religiosa en el país centroamericano a cargo del régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El reportaje, elaborado por el periodista Fernando de Haro, forma parte de Cristianos Perseguidos, una serie de trabajos audiovisuales centrados en denunciar los ataques sufridos por católicos en diferentes partes del mundo, impulsada por el Instituto CEU de Estudios Históricos. Hasta aquí las noticias de Europa y de la sede apostólica. Usted ha quedado bien informado. Ahora, queridos amigos, vamos con más noticias de América y de México. Nuevamente, sea usted bienvenido a la información. José Antonio y Juan Antonio Olicón Abite son dos hermanos originarios del estado mexicano de Veracruz, quienes, además del lazo de hermandad, comparten una profunda vocación que los ha llamado a servir juntos a Cristo como sacerdotes. Su historia es un testimonio de fe y amor, donde el llamado de Dios los ha unido en el ministerio sacerdotal. Según contaron en entrevista con Así Prensa, su camino hacia el sacerdocio comenzó a los 10 años, cuando comenzaron a servir como monaguillos en su iglesia local en el municipio de Álamo, Temapache, gracias a la invitación de sus catequistas. En una noticia procedente de Costa Rica, pero relacionada con Nicaragua, le informo que la Iglesia en Costa Rica acaba de ordenar diácono transitorio a Donaldo López, nicaragüense de 30 años, que ha debido exiliarse de su país para poder seguir la vocación a la que Dios le ha llamado a causa de la persecución religiosa de la dictadura de Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo, en Nicaragua. El buen pastor sigue renovando en la comunidad creyente el ministerio ordenado para la santificación del pueblo cristiano y para la misión evangelizadora encomendada a toda la Iglesia. Estamos sinceramente agradecidos con el Señor y muy contentos por este nuevo ministro ordenado que Él regala a la Iglesia en este día de manera particular para bien de nuestra diócesis. Esto lo dijo el obispo de Ciudad Quesada, Monseñor José María Garita, de Costa Rica, quien presidió la celebración. El presidente Donald Trump frustró a los activistas pro vida al firmar una orden ejecutiva que ordena al Consejo de Política Interior de Estados Unidos examinar formas para reducir los costos de la fertilización in vitro y ampliar el acceso al procedimiento. He estado diciendo que vamos a hacer lo que tenemos que hacer, dijo Trump en una conferencia de prensa después de firmar la orden. Creo que las mujeres y las familias y los esposos lo agradecen mucho, añadió. La orden ejecutiva instruye al Consejo a proporcionar al presidente una lista de recomendaciones de políticas dentro de los 90 días. En más de los Estados Unidos, le informo que los católicos del país más destacados están muy contentos tras la ratificación de Robert F. Kennedy Jr. como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, tras un arduo proceso de confirmación en el que se le cuestionó sobre varios temas clave para la Iglesia Católica. Kennedy, un católico profeso, ha enfrentado un intenso escrutinio de ambos partidos por sus opiniones sobre las vacunas, el aborto y la política de salud pública desde que el presidente Donald Trump lo nominó para servir como jefe del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
La diócesis de Norwich, en el estado de Connecticut, en los Estados Unidos, ha anunciado un acuerdo para las víctimas de abuso sexual de algunos miembros del clero, parte del proceso de bancarrota en curso que la diócesis inició hace varios años. En una declaración conjunta, la diócesis, junto con un comité de víctimas de abuso y la Catholic Mutual Relief Society of America, dijeron que habían llegado a un acuerdo sobre un fondo de compensación de 31 millones, que permitirá una recuperación significativa para los sobrevivientes de abuso sexual y para que la diócesis salga de la bancarrota y continúe su misión. En Noticias de Colombia le informo que el obispo de Istmina Taradó, Monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez, rechazó el nuevo paro armado que el Ejército de Liberación Nacional decretó en el departamento del Chocó y que está provocando el confinamiento de la población. Con insistencia como Iglesia Católica y como obispo de la diócesis de Istmina Taradó, rechazo estas vías de hecho que no hacen sino alimentar la confrontación y crear mucha más violencia y hacer que la desigualdad cada día sea aún más grande entre nosotros. No es este el camino, expresó Monseñor Álvarez mediante un video. La Casa de los Legionarios de Cristo, una congregación religiosa católica de sacerdotes en el área metropolitana de Atlanta, en los Estados Unidos, fue destruida por un incendio, después de ser alcanzada por un rayo en las primeras horas de la mañana del domingo 16 de febrero. Nadie resultó herido en el incendio, que comenzó alrededor de las 4:45 a.m., pero la casa quedó completamente envuelta en llamas y se quemó hasta los cimientos. El inmueble, que albergaba a 4 sacerdotes y 3 misioneros, está ubicado en Wonsong Trail en Cumming, Georgia, aproximadamente a 65 kilómetros al noreste de Atlanta. En otras noticias, Valientes, así se llama, Valientes, un documental que trata sobre la lucha de personas e instituciones para defender los valores cristianos frente a las ideologías laicistas y que llegará a Colombia el 6 de marzo a través de las salas de Cinemark y Royal Films. Dirigida por Andrés Garrigó, la cinta reúne las entrevistas a figuras políticas, activistas y líderes de opinión de todo el mundo, quienes exponen las presiones culturales, sociales y políticas que buscan redefinir conceptos fundamentales relacionados con la familia, la educación, la vida y la verdad. Pues hay que verla, ¿no? Se llama Valientes. Más de 1,500 catequistas de todo Ecuador se reunieron en la ciudad de Cuenca del 12 al 16 de febrero para participar en la 17º Encuentro Nacional de Catequistas. El arzobispo local, Monseñor Marco Pérez, manifestó que los catequistas son misioneros que quieren cambiar el mundo. Estimados hermanos, Cuenca, la ciudad eucarística y mariana, la tierra de la hermosa fiesta del Niño Jesús, los acoge con alegría como discípulos misioneros de Jesús, resaltó Monseñor Pérez en su homilía de la misa de inauguración. Trabajemos juntos, caminemos juntos y oremos juntos, como peregrinos de esperanza que han puesto su confianza en aquel que jamás defrauda, dijo el arzobispo. En información procedente de Canadá, le damos a conocer que fue nombrado el padre Pierre Charland, quien hasta ahora era ministro provincial de la provincia franciscana del Espíritu Santo en Canadá, como el nuevo obispo de la diócesis de Bas-Comeau. El obispo electo sucede en el cargo a Monseñor Jean-Pierre Blas, cuya renuncia fue aceptada por el Papa por haber llegado a los 75 años, la edad de jubilación de los obispos. Y hasta aquí lo acontecido en América y México. Y hasta aquí terminan las noticias. Y hasta aquí también termina nuestro programa. Muchas gracias por habernos escuchado en otra emisión más del Pulso del Papa. No hay bendición hoy porque no hubo audiencia, porque el Papa está hospitalizado. Así que nos despedimos con un abrazo. Le deseamos de todo corazón que Dios le guarde.
Le hemos acompañado en la operación técnica Miguel Ángel Mejía, en la redacción Ana Guadalupe Silvestre y en las voces de la información Marisa O'Farrill y Roberto Farril. Hasta luego. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.